Hola mis amigos y bienvenidos a La Verdad con Josie. Aquí un video rapidito. Vamos a hablar sobre el miedo, las enfermedades que causa y demás. Así que manos a la obra, rapidito. El miedo, ¿qué significa? Bueno, significa cobardía, terror, cagalera, si así mismo lo dice, cerrote, recelo, temor, espanto, pavor, pánico, timidez. Y lo opósito significaría valor, tranquilidad o audacia. También es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Bueno, ahora también vamos a ver rapidito por acá los tipos de miedo. Sí, hay tipos de miedo. Por ejemplo, hay unas 16 tipos de miedo. Vamos a ver. Está, bueno, el miedo real, el miedo irreal o irracional, miedo normal, miedo patológico, miedo físico, miedo social, miedo metafísico, miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, que conozco varios de esos. Miedo al complejo de Jonás, que significa alcanzar el éxito. Miedo a ser descubierto. Miedo al fracaso. Miedo a la soledad. Miedo al divorcio. Miedo a la muerte, por supuesto. Y las fobias. Bueno, esto está bien interesante. Entonces ahora pues vamos a hablar sobre las enfermedades que son causadas por el miedo, y esto pues lo saqué del libro de la señora Louise L. Hay. Ahí lo tiene. Se llama You Can Heal Your Life. Este libro, vendió más de 30 millones de copias. Creo que fue sacado, si no me equivoco, imprentado. La primera imprenta fue en el 1984, perdón. Y la 89 imprenta, bueno, fue en marzo 2007. Así que de aquí fue que saqué la información sobre las enfermedades que son causadas por el miedo. Claro, hay otras enfermedades que según ella también son que causan enfermedades, como por ejemplo pues la ira, el rencor, el no perdonar, todas esas cosas. Por eso el libro está bien interesante, pero en este caso pues nos vamos a concentrar en las enfermedades que según Luis son causadas por el miedo. Así que rapidito, bueno, empezamos con la primera, calambres de estómago. Significa miedo a parar el proceso. Primero les voy a dar la enfermedad y el tipo de miedo que la causa, ¿ok? Para que ustedes lo entiendan. La segunda es amnesia, ¿sí? La amnesia puede ser causada por el miedo. Significa huir de la vida, inhabilidad de defenderte. Apendicitis, miedo a la vida. También bloquear el flujo del bien. El apetito, ya sea poco o sin apetito, significa miedo de necesitar protección, juzgar emociones, protegerse a uno mismo, no confiar en la vida. También tenemos ataques de asfixia o hiperventilar, significa no confiar en el proceso de la vida, estancarse en la infancia. Asma, miedo a la vida, no querer estar aquí. Asma, los niños que son bien asmáticos, ¿no? Significa no querer estar aquí, ¿ah? También tenemos problemas de la espalda, en este caso la espalda baja. Dice que puede ser pues miedo a no tener dinero, a falta de apoyo financiero. Calvicie, miedo, tensión, tratar de controlarlo todo. Los que andan calvitos por ahí parece que es que intentan controlarlo todo, no se puede. No confiar en el proceso de la vida. Continuamos. Mojar la cama para los niños puede ser pues miedo a los padres, en este caso puede ser más bien o usualmente al papá. Mordeduras, miedo abierto a todo desaire. Malos olores, no gustarse a sí mismo, tener miedo a otros. Intestinos o colon, miedo a dejar ir lo viejo y lo que no se necesita. Esto es muy importante, voy a repetir. Intestinos o colon, miedo a dejar ir lo viejo, miedo a dejar lo que no se necesita. Enfermedades de coche o car sickness, miedo, esclavitud, sensación de estar atrapado. Tiene sentido, ¿no?
Coma, estar en coma, escapar de algo, miedo de escapar de algo o de alguien. Disentería, miedo grande de un coraje. Efisema, miedo a tomar la vida, no dejar vivir. Hipermetropía, miedo al presente. Miopía, miedo al futuro, no confiar en lo que viene. Marearse, miedo a hacer frente o perder el conocimiento. Fístula, miedo al bloqueo de soltar algo. Problemas de pies, miedo al futuro, miedo de no dar un paso adelante en la vida. Frigidez, miedo a negarse al placer, creer que el sexo es malo, tener una pareja insensible y miedo al padre. Gases, ella dice que es miedo, miedo, miedo y más miedo, es un miedo aplastante. Hemorroides, miedo a los plazos o al deadline. Ira del pasado, miedo a dejar ir, sentirse agobiado. Hiperactividad, miedo a sentir la presión frenética. Más bien para los niños también. Hiperventilación o ataques de hiperventilación, miedo a resistir cambios, de no confiar en el proceso. Ella repite mucho eso de no confiar en el proceso de la vida. Inflamación, miedo a ver en rojo, pensamientos inflados. Influenza, llegamos a la influenza, problemas respiratorios. Que escuchen bien, dice, respuesta a la negatividad y creencias masivas. Miedo, creencia en las estadísticas. Creer mucho en las estadísticas, así que bueno, ahí les va. Insomnia, miedo de no creer en el proceso de la vida o culpa. Dolores de piernas, miedo al futuro, no querer moverse. Nudo en la garganta, miedo de no confiar en el proceso de la vida. Menopausia, miedo a no ser más querida, miedo a envejecer, a no sentirse suficiente. Aborto espontáneo, miedo al futuro. Ahora no, después, tiempo inapropiado. Car motion o car sickness o sea sickness, miedo a no estar en control, miedo a la muerte. Náusea, miedo a rechazar una idea o una experiencia. Nervios, miedo, ansiedad, difícil, corriendo, no confiar en el proceso de la vida. Parálisis, miedo, terror, escapar de una persona o situación, resistencia. Parkinson, miedo, deseo intenso de controlar todo o a todos. Úlcera péptica, miedo, pensar en creer que no eres lo suficiente, ansioso por complacer. Psoriasis, miedo a ser herido, amortiguar los sentidos del yo, negarse a aceptar la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Interesante. 41. Problemas respiratorios, volvemos a lo mismo, como el catarro, la influenza, la tos, la bronquitis. Miedo a tomar la vida plenamente. Interesante. Spastic colitis, miedo a dejar ir, inseguridad. Tics, twitches o manías, miedo a ser mirado o visto por otros. Úlcera, miedo, un sentir fuerte de creer que no eres suficiente. ¿Qué te está consumiendo? Esa es la pregunta que hace la doctora. Y bueno, nada, este tema es bien interesante porque pues aquí vemos cómo ella pues explica en este caso el miedo, de cómo es que el miedo puede crear estas enfermedades. En este caso les hice unas 43, pero pueden ser muchas más, ¿no? Y para no confundirlos, bueno, ella habla de las otras enfermedades como la cólera, la ira, no perdonar y demás, que esas causan otro tipo de enfermedades. Pero para terminar, pues la Biblia, yo le he dicho muchas veces que dice 365 veces no tener miedo. Así que solamente le saqué 4 versículos. Primero está en el Salmo 56:3, donde dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Después tengo el Salmo 118:6, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esa me gusta. Otra está en el Salmo 34:4, donde dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró
de todos mis temores. Después tengo a Juan 14:1. Aquí está Jesús diciendo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Así que mi gente, pues yo les quería traer este vídeo porque pues como estamos viendo con lo del COVID y demás, pues la gente anda asustada, la gente anda con mucho miedo, y el miedo, como ya vimos en el caso de los problemas respiratorios, significa eso, pues, no tomar la vida plenamente. Entonces vivamos sin miedo, que yo le he dicho mucho, y esto va también para mí. Yo he tenido miedo en muchísimas cosas, todos hemos tenido miedo, y a veces todos vivimos con mucho miedo, pero tenemos que dejar el miedo atrás, porque como ya vimos según la doctora Louise Hay, de You Can Heal Your Life, según ella, sí, el miedo sí puede causar enfermedades, como ya les puse estas 43, que pueden ser muchas más. Así que pues nada, de verdad que yo espero que ustedes puedan aprender algo con este vídeo. Nada, que tenemos que vivir sin miedo, aunque es tan difícil, ¿no? Pero nada, tenemos que seguir adelante, y ojalá que pues este vídeo les ayude a ustedes en algo, y que bueno, si también se pueden comprar el vídeo, les voy a dejar el link abajito para que ustedes lo puedan conseguir. Y nada, yo les deseo todo lo mejor. Tratemos de seguir hacia adelante con toda esta situación difícil que estamos viviendo. Yo siempre lo digo, que Dios está en control, y nada, tenemos que seguir para adelante. Así que gracias por haberme acompañado aquí en Otra Verdad con Josie. Nos vemos en la próxima. Acuérdate pues compartir el vídeo, suscribirte, y nada, que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Les mando un beso y un abrazo, y nos vemos en la próxima Verdad con Josie. Chao.